Buenas noches, amigos de Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor, transmitido por Radio Miraflores Televisión. El día de hoy tenemos un programa muy especial. Tenemos de invitado al doctor Herbert Cuba García. Él es docente universitario, experto en políticas de salud pública, es comunicador, escribe en portales de internet y es un crítico conoce el tema de salud pública. Hoy día vamos a hablar sobre un tema muy importante y probablemente que no le damos la debida importancia, es el acceso a la salud y a la seguridad social. Doctor Cuba, muy buenas noches y muchas gracias por visitarnos. Muy buenas noches, doctor Carlos Sandoval. Gracias por la invitación y qué bueno que tiene usted un espacio especializado donde la población adulta mayor pueda eh, seguir sus consejos y pueda beneficiarse ampliamente. El tema de hoy es acceso a la salud y a la seguridad social. ¿Qué tanto las personas, la población general y la población adulta mayor en particular tiene acceso a la salud? ¿Cuál es su opinión o cuál es su balance? Mire, en primer lugar vamos a hacer una diferenciación de términos. Así como existe la compra, también existe el poder de compra. Uno puede tener todas las tiendas enfrente de su casa, pero no tiene capacidad de comprar, salvo que tenga dinero en el bolsillo. Para que la población pueda comprar, se necesitan crear mecanismos para que tenga poder de compra, que es lo que uno hace cuando aplica políticas de reducción de la pobreza. En el Perú se ha discutido siempre tener el libre acceso a la salud, pero nadie ha discutido que la población tenga poder de acceso a la salud. Por eso es muy importante que se creen mecanismos de acceso a la salud. El segundo aspecto importante es que hablamos de seguridad social, porque la seguridad social crea el mecanismo para que la población tenga poder de acceso a la salud. En otras palabras, si nosotros queremos que la población tenga poder de acceso a la salud, lo que necesitamos es crear mecanismos organizacionales de políticas públicas que le aseguren a la población ese acceso. ¿Y cómo es eso? A través de la existencia de oferta de servicios, es un primer requisito, pero el segundo requisito es darle prestaciones económicas, son subsidios, y también darle prestaciones sociales, que son actividades muy importantes para el desarrollo de las personas que viven en colectividades. Y en este acápite, el aspecto más desarrollado en el mundo para las prestaciones sociales son precisamente las casas de adulto mayor, son los círculos de adulto mayor, todas estas instituciones que se han creado en las municipalidades para que la población mayor se pueda reunir, socializar con los problemas que ellos tienen de acuerdo a sus épocas, etcétera. Entonces, lo que existe en el Perú a partir de la creación del modelo del aseguramiento, y aquí quiero también aclarar, una cosa es aseguramiento universal y otra cosa es seguridad social universal. Son dos conceptos que parecen iguales, pero son totalmente distintos. El aseguramiento universal solo te da el acceso a la salud. ¿Y qué hace? A través de mecanismos de compra o venta de los servicios. En cambio, el mecanismo de seguridad social te otorga lo que hemos hablado antes, prestaciones económicas, prestaciones sociales y prestaciones sanitarias o de atención médica. Entonces, lo que ocurre en el Perú es que se ha empezado a hacer toda una estrategia de decir a la gente, tú eres libre, tú tienes acceso a la salud. Como tú eres libre, puedes comprar. Como tú eres libre, puedes viajar. Pero no todos lo pueden hacer, porque les falta el hecho fundamental de es el poder de compra, el poder de viajar, el poder de acceso a la salud. Por otro lado, también hay que tomar en cuenta que los derechos humanos fundamentales son a la salud y a la seguridad social. Los derechos humanos no son solo a la salud, porque es imposible tener un derecho a la salud si no le creas el mecanismo para que ese derecho se cumpla. En otras palabras, el objetivo es la salud,
y el mecanismo es la seguridad social. Por eso van hermanados. Salud y seguridad social tienen que ir hermanados. El problema en el Perú está que todo el debate se centra en una construcción muy reducida del Estado para atender los servicios de salud y solamente les preocupa que haya acceso a la salud, sea por privados, por públicos, por mixtos, pero no se asegura que la población tenga poder de acceso a la salud. Y el drama en el Perú es el siguiente, que existen comunidades nativas, comunidades originarias, poblaciones dispersas, altoandinas, existe comunidades que no tienen poder de acceso, no solamente porque no tienen mecanismo de seguridad social, prestaciones económicas, subsidios para viajar, subsidios para dejar a sus hijos, subsidios para que sus familias se queden en las casas, etcétera. Un zapatero que trabaja libre, que tiene su pequeña empresa o solamente solo, no puede, se enferma, no tiene quien le reembolse los días que no trabaja porque está enfermo, o en el caso de los adultos mayores, que no tienen ni siquiera pensión, no tienen mecanismos para poder tener acceso a la salud porque no existen estos mecanismos de subsidio. Esto en el Perú se ha ido eh, cada día reduciendo a tal momento el espacio que el Ministerio de Salud no tiene ningún mecanismo de prestaciones económicas y sociales. En el caso de salud, tiene, como institución de la seguridad social, tiene prestaciones económicas, sociales, tiene prestaciones médicas también. Ahí sí hay subsidio por incapacidad, pero también es sumamente reducido. No hay todo lo que podría ser la seguridad social. Y en el Perú, como hay problemas con la población más pobre, el Ministerio de Inclusión Social, el MIDIS, ha comenzado a dar algunos subsidios a la gente, como pensión 65, como a los discapacitados, darles algunos subsidios, pero eso no reemplaza los mecanismos de seguridad social que debe existir. Por eso es que creemos, y usted, a la pregunta que usted me hace, ¿cómo estamos en el Perú en el acceso a la salud? Yo le respondo que estamos muy mal, porque lo que se asegura es un acceso simplemente, pero no se le asegura a la población el poder de acceso que debe tener. Y por lo tanto, hay gente que hace colas en los hospitales, viaja de provincias hasta Lima, o hay veces los padres tienen que priorizar si tienen 3 hijos, y a usted como médico le ha pasado, como me ha pasado a mí también, que dicen, doctor, dígame usted la verdad, ¿se va a salvar o no se va a salvar? Porque no tengo mucho dinero, voy a gastar, pero ¿vale la pena que gaste o ya se va a morir de todos modos? Eso a usted se lo han preguntado como lo han preguntado a mí. Y uno tiene que a veces, viendo el drama, conversar con ellos, una situación muy, muy complicada para los médicos, que nunca deberíamos estar en esa situación. Estamos así porque el modelo de atención médica que tenemos, que es el modelo del aseguramiento mercantilista, que prioriza la compra-venta de servicios, prioriza los sistemas de grandes compras corporativas, en lugar de asegurar lo que son las prestaciones que la población necesita, que son las prestaciones médicas, prestaciones sociales y económicas. Pero lo que usted dice es un drama verdaderamente, y es un drama que unos lo sufren más que otros, porque la salud en el Perú está fragmentada. Un sector se atiende por el MINSA, otro sector se atiende por el Salud, un sector más pequeño por Fuerzas Armadas, un sector mucho más pequeño por un sistema privado y otro gran sector que no tiene acceso, como usted lo acaba de mencionar, a ningún tipo de prestaciones, ¿no? Que son nuestros compatriotas que viven en las zonas altoandinas o en las reservas, en la selva, etcétera. Es un drama este, muy triste que lo vemos. Ahora, ¿cuál sería la alternativa a la solución? Mire, al drama que usted le agrega, yo le agregaría también la segmentación, que significa que cada segmento poblacional, en función de sus ingresos, resuelve su problema de salud. Y en esto es que la población más pudiente tiene servicios de acuerdo a su condición y la menos pudiente recibe pues dádivas en el sector y otra gente que como usted lo señaló no recibió. Entonces son dos segmentos. Uno es la fragmentación y lo otro la segmentación, que es el drama en nuestro país. Y esto se debe precisamente a que solo se mira el acceso,
y no se mira el poder de acceso. Si nosotros creásemos un modelo de salud que tuviera que ver, en primer lugar, el poder de acceso de toda la población a la salud, con toda seguridad que el mecanismo que se crearía sería un mecanismo de seguridad social, que tenga que ver como con financiamiento de la planilla de los trabajadores, como lo es el salud, pero también financiamiento de impuestos que debería generarse para público para dar este sistema de seguridad social. Es incomprensible, por ejemplo, que el CIS, que es un fondo que compra servicios bajo el modelo del aseguramiento, no avance a convertirse en un sistema de seguridad social que pueda dar prestaciones económicas sociales y pueda que el paciente que está pues lejísimos, trasladarlo, pagarle un subsidio a la señora que se queda, pagarle un subsidio para sus hijos, tratarlo y devolverlo a su lugar en el momento que está mejor o sano, etcétera. O que los adultos mayores de la población más pobre puedan tener círculos de ayuda para el adulto mayor, casas, etcétera, etcétera. El drama mayor lo vemos en la salud mental. Hoy día hay la tendencia, entre comillas, salud mental comunitaria, que lo que hace es arrojar a los pacientes a las familias. Ya las familias no pueden atenderse a ellos mismos que están sanos mentalmente y encima tienen que tener el cuidado de pacientes que son dependientes muchas veces de la familia para poder sobrevivir. ¿Y qué hacen? Los sacan. Lo sacan y esta población llora. Dice, señor, ¿dónde llevo a mi hijo? No se han construido casas de reposo para ellos, para crónicos. Y entonces la ley dice 45 días y se van. Yo he conversado con pacientes que lloraban y me decían, doctor, ¿qué hago? Mi hijo es drogadicto, lo reconozco. Mi hijo en la mañana se levanta, me acogota por 2 soles. Yo quisiera que mi hijo lo lleven a terapia, a recuperación, porque mi hijo es un problema para mí, para mi vecindario. Y mis vecinos ya no me hablan. Quieren, yo no puedo tener encerrado a mi hijo. ¿De dónde? ¿Qué hago? Yo tengo que salir a trabajar. Mi esposa tiene que hacer las cosas. ¿Quién cuida? Entonces yo quiero internarlo, no. Cuando llevan a internamiento le dicen, no, no se puede internar. Máximo 45 días y luego usted tiene que ir a un centro comunitario. Segundo, esos 45 días tiene que haber autorización del propio paciente. Y el propio paciente No firma. es feliz, no quiere. Entonces, eso es el drama de un sistema de salud visto con una óptica distinta, centrada solo en el individuo y en el mercado, y no centrado en la salud como un bien social o en la salud como un derecho de toda la población. Yo tengo en la retina la película Joker, cuando este señor va a la psiquiatra y le dice, esta es tu última consulta, a partir de ahora ya no tendrás nada, porque ahora te vas a tu salud comunitaria y te tienes que ir a tu casa a tratar tú solo. Y nunca más tomó su medicamento. Y la película es el drama de un paciente psiquiátrico en el pleno centro de los Estados Unidos. Esto que está en la película es el drama que viven los pacientes día a día. Basta leer los periódicos para ver cuántos asesinatos se cometen en el país por pacientes o bien adictos o bien pacientes que tienen otros problemas de salud mental. Entonces, esto que hablamos nosotros tiene que ir con un cambio de pensamiento desde nuestros dirigentes, en el colegio médico, en la federación, en las instituciones tutelares, en el Ministerio de Salud, que deben comprender que no hay forma de resolver el problema de la salud si solo se piensa en el acceso. Lo que la población necesita es el poder de acceso, como el pobre necesita poder de compra. Es decir, eso es un problema esencial del sistema. Y el segundo es que este poder de acceso solo se va a poder crear si tenemos mecanismos de subsidio directo a la población, de subsidio a las colectividades para programas sociales, de tal manera que todo esté asegurado en un sistema nacional que brinde salud y seguridad social al mismo tiempo. Miren qué interesante y qué buen mensaje, ¿ah? Una cosa es el acceso y y otra cosa es el poder de acceso. Creo que el doctor ha sido muy claro con el ejemplo. Ahora, en teoría, el MINSA, el Ministerio de Salud, es el ente rector de la salud peruana. Pero ahora, a partir de los últimos 10 años, los gobiernos regionales, de acuerdo a las últimas leyes, son los encargados de la salud de las regiones y el ministerio como ente rector solamente es un ente supervisor, pero quienes tienen la responsabilidad y la administración de la salud pública
en las regiones del Perú es el gobierno regional. ¿Usted considera que eso es un avance, un retroceso, o cuál es su reflexión? Mire, cuando han querido crear el modelo del aseguramiento que yo he llamado mercantilista, que solo se preocupa en el acceso y en el negocio de la salud, esto lo que hicieron es atomizar el país para que todos sean prestadores y con la idea de crear un solo fondo comprador. Decía, el Estado va a gastar, sí, compra acceso, pero eso pensando en las enfermedades curativas. Pero cuando vino el COVID nos demostró que habían abandonado la atención primaria, habían abandonado los centros del primer nivel, que los centros de salud y las postas. Cuando quisieron enfrentar la pandemia, casi la cerraron y nos dimos cuenta que ese modelo curativo, basado en la enfermedad, basado en el mercado, basado en esta política de solamente asegurar acceso, esto había fracasado. Y tal ha fracasado que al final los gobiernos regionales, que usted pregunta, se autonomizaron. Dijeron, pues nosotros somos los que manejamos esto y cuando para la pandemia queríamos enfrentar toda la capacidad unitaria del Estado para enfrentar la pandemia, no podíamos hacer, porque no había una respuesta unitaria. Cada región quería responder a su manera, cada región tenía sus tiempos, incluso para la vacunación. Cuando estábamos vacunando para 60 años, había una región, y lo puedo decir con nombre y apellido, la provincia de Carabalí, en Arequipa, que comenzó a vacunar de los 18 años para arriba. O sea, y ellos decían, esto no está potestad. ¿Qué había pasado entonces? Se había roto un concepto básico que se tiene que analizar, que se llama la rectoría. Y la rectoría tiene dos miradas. Si uno mira la rectoría desde el punto de vista del acceso, o si uno mira la rectoría desde el poder de acceso. Si uno mira la rectoría desde el acceso, lo que uno dice, la rectoría es solamente convenios y contratos con los prestadores. Por lo tanto, el MINSA hace convenios con las regiones y las regiones deben cumplir. Hacen contratos con los privados y los privados deben cumplir. Eso es la rectoría que planteó la ley esta de reforma de salud que comentamos. ¿Qué pasó entonces? El gobierno regional, como es Estado, no hay forma de hacerlo cumplir porque el Estado al Estado no pueden hacer cumplir eso. Y además, cuando se abría con los privados, todos sabemos que los juicios con los privados, el Estado en general, no sé por qué mecanismo siempre los pierde. Entonces, ocurría que no hay rectoría. Cuando la rectoría, desde el punto de vista del poder de acceso, significa que las políticas públicas se cumplen por ejercicio del poder político. Y en consecuencia, ¿no es cierto? Lo que tiene que hacer el poder político es hacer políticas públicas sectoriales, nacionales, ¿no es cierto? Políticas públicas nacionales sectoriales, plasmadas en documentos que se remite a todo el país y además sanciones para lo que no cumplan. Pero para hacer sanciones para lo que no cumplan, significa que tienes que tener un reglamento que tipifique las faltas y que tipifique las sanciones. Esos dos reglamentos no existen. Entonces, ¿qué ha pasado? En el año 2018 se dio una ley para fortalecer la rectoría del MINSA, donde se señaló esto, las políticas públicas explícitas para la salud, y que el gobierno, el Ministerio de Salud debería hacer políticas públicas. ¿Qué ha sucedido? 2018 que se dio la ley, estamos en 2022, no existe ninguna política pública ejecutada. Segundo lugar, tenían que elaborar un reglamento que tipifique las faltas de los funcionarios de las regiones que no cumplen en la aplicación de las políticas públicas. No se ha hecho el reglamento. Tercero, deberíamos hacer las sanciones que deben aplicarse a los funcionarios que no cumplen. Tampoco hay reglamento. Conclusión, es una rectoría de palabra, sin dientes, como se dice, sin fuerza coercitiva, y por lo tanto en el Perú, en salud, la gente hace lo que quiere, sin ningún inconveniente. Aquí es solamente de que vienen ustedes, había un ministro de salud que había ido a Arequipa a las 10 de la mañana al hospital Honorio Delgado, y cuando quiso hablar con el director no estaba en la dirección. Por ahí, el ministro era arequipeño, le contaron que el director estaba jugando fulbito, a las 10 de la mañana. Fue a buscarlo a la canchita. Cuando salió el director al margen, como se conocían, le dice, oye, ¿sabes qué? Tú eres mi jefe, hermano, aquí quien manda es el gobernador regional, así que tú, por favor,
vete a la avenida Salaverry donde tienes que estar porque aquí no tienes nada que hacer en Arequipa. Ese era, claro, como se conocían había un nivel de chance entre ellos, pero lo cierto es que le decía una gran verdad. Tienes el ente rector en las normas, pero si no, una rectoría sin potestad sancionadora, una rectoría sin el ejercicio del poder político para ejercer la sanción, eso no es rectoría. Entonces, las normas están dadas. Lo que existe es negligencia por parte de los ministros y funcionarios, altos funcionarios, de hacer los reglamentos para que se ejecute la rectoría en el país. En consecuencia, no es el tema de unificar. Yo nada gano unificando de salud con MINSA, porque al final voy a destruir un sistema de seguridad social que existe para crear una unión con el MINSA. Lo que se trata es que, a pesar de la diversidad de actores, haya políticas públicas claras y transparentes y explícitas y una potestad eh, sancionadora fuerte que cuando no se cumpla las cosas se ejecuten. Pero hay varios inconvenientes acá. Dicen, no, pero su salud lo hace. No, su salud solamente se dedica a acto médico. Sí, pero lo hace también Digemit. Sí, pero solamente para medicamento. Sí, pero lo hace también Diges. Ah, simplemente para inocuidad alimentaria. También lo hace el INS. Sí, pero solamente para los ensayos clínicos y los temas, los laboratorios clínicos que hay. O sea, cada uno atomizado su capacidad sancionadora, pero los temas de gestión, de políticas públicas, de salud pública, el ministerio está ausente. Entonces, ¿qué hemos llegado a tener? Un Estado pequeño en salud, pero débil. Porque la idea es tener un Estado pequeño, pero fuerte. Aquí hemos tenido un Estado pequeño y débil. Y la tendencia en el mundo en salud no es tener un Estado débil, menos en un país desarrollado. Necesitamos tener un Estado fuerte en salud y muy grande, porque aquí tenemos mucha pobreza y mucho apoyo que necesita la población. El 80% de la población peruana es informal y viven casi con ingresos muy bajos. Y ahí es donde tenemos que entrar nosotros con un sistema amplio de seguridad social para que la población tenga poder de acceso a la salud. Ahora, lo que usted dice es real, ¿no? O sea, no se puede sancionar sin reglamento, porque el que comete la falta dice, si no hay un reglamento, no, yo puedo hacer lo que me da la gana. Y el ejemplo que usted ha dado es claro, ¿no? Del funcionario público que le decía, tú no eres mi jefe, el otro es mi jefe. Eh, una de las tragedias de esta pandemia, entre varias, porque el Perú ha sido el país que más muertos ha tenido a nivel mundial, es de que falló atención primaria. Se cerró atención primaria y no se debió haber cerrado, y la gente acudió a los grandes hospitales, que en realidad son pocos, y aparte de las pruebas rápidas, que también son parte de esta tragedia de la pandemia, en el Perú, ¿por qué no funciona la atención primaria? ¿Cuál es su reflexión? Porque el modelo de atención médica prioriza la parte recuperativa, porque la reforma que se hizo en el año 2013 del modelo del aseguramiento no asegura personas, sino asegura daños y condiciones asegurables. Ay, Entonces, desprendes al ciudadano de su cuerpo y le pones la enfermedad. Es contrario a lo que nos decían nuestros maestros, Carlos. ¿Qué decían por eso? No hay enfermedades, decían nuestros maestros, hay enfermos. O sea, hay así que ver es. al individuo en su totalidad. Pero aquí no, con el aseguramiento no. Porque el aseguramiento dice, no aseguro personas yo. Aseguro daños y condiciones asegurables. Y te dice todavía, la capa simple o el PEAS, el Plan Esencial de Aseguramiento, para las condiciones asegurables comunes. Después te hace un plan complementario y después un plan de alto costo. Este modelo netamente curativo no va a la esencia fundamental de lo que es la prevención ni la promoción de la salud, que es intervenir en la totalidad del ser humano, en cómo vive la gente, cómo se alimenta la gente, cómo muere la gente. O sea, tienes que ir a la totalidad de lo que nosotros en medicina llamamos los determinantes económicos, sociales y culturales. Cuando tú intervienes ahí, con el modelo de atención, ahí tú lo que tienes es progresivamente vas incorporando colectividades. Le voy a poner una frase. Todo el mundo dice, yo voy a hacer un sistema de salud centrado en el ciudadano.
Tú no puedes crear un sistema de salud centrado en el ciudadano, porque el ciudadano no está solo. Tú tienes que hacer un sistema de salud centrado en las colectividades o en la comunidad. ¿Por qué? Porque los ciudadanos viven articulados en sociedades. Y esto es importantísimo porque es el comportamiento social lo que hace que se apliquen buenas medidas preventivas y buenas medidas de promoción de la salud. Pero ahí también hay otro detalle que quizá debemos tocar. Cuando se plantea el aseguramiento como salida, lo que se estaba viendo era mayor inversión en salud, pero al ciudadano en modo individual, a un individualismo extremo. En cambio, cuando uno habla de esto, del poder de acceso, de la solidaridad para lograr que los ciudadanos tengan atención, tú inmediatamente comienzas a decir hay que fortalecer el primer nivel de atención, los centros y puestos de salud, y tienes que revalorar el rol del médico especialista. Mire esta frase, ¿eh? Cuando la enfermedad recién inicia, no da síntomas, y el diagnóstico es difícil y costoso. Cuando la enfermedad ya está avanzada, el diagnóstico es florido, porque la sintomología es florida, amplia, frondosa, y el diagnóstico pone cualquiera. Un paciente que tiene una tosecita y una tos nocturna, bien difícil que alguien se dé cuenta que es tuberculosis, pero cuando viene por la puerta botando sangre, hasta el Exacto. vigilante dice, este es tuberculoso. Entonces, si nosotros sabemos que la detección precoz es la clave para atender a nuestros pacientes, para asegurar la salud de la población, ¿por qué colocamos al médico especialista en los hospitales donde atiende ya cuando la sintomatología es florida y no colocamos al médico en el primer nivel de atención donde es el contacto con la población? ¿Eso qué significa entonces? Que tienes que rediseñar el hospital. El hospital debe quedarse solamente para condiciones de alta especialidad, para corta estancia, y tú tienes que ir al primer nivel para las atenciones que estamos hablando. El endocrinólogo mejor rol cumple en el primer nivel. Mire usted lo que le puede pasar. Tiene un tuberculoso y que es diabético, ¿ya? Y a su vez puede ser hipertenso, ¿ya? ¿Y qué hace usted? Que el paciente esté en el primer nivel, ahí recibe su tratamiento de tuberculosis, pero requiere la interconsulta de endocrinología. ¿Y a dónde tiene que ir? Al hospital. El hospital le va a hacer cola del hospital. ¿Por qué? El endocrinólogo está en el hospital. Y si tiene hipertensión, ¿dónde está el cardiólogo? En el hospital. ¿Por qué no tienes todos esos especialistas en el primer nivel de atención? Porque el hospital no puede ser grandes consultorios. Consultorios son los hospitales. Cuando estos consultorios pueden estar cercanos a la gente, a la población. Pero para Esa es eso, la ¿qué idea. necesitas? ¿Para eso qué necesitas? Un nuevo rol del médico especialista. Necesitas cambiar el nivel de formación de especialistas en el país. El rol del médico especialista en el primer nivel es clave. Éxito de Castañar Ocio en el Perú, ¿cuál fue? Poner en carpas médicos especialistas cerca de la casa de la gente. Y la gente pagaba 5 o 10 soles porque ahí tenía al urólogo, al cardiólogo bajo a las carpas. Lo que no hacía ningún hospital público, porque el hospital público, tú vas al hospital público y te recibe una enfermera, un técnico, ¿no? O un profesional de la salud no médico, y si llegas al médico, es un médico general. Y el paciente dice, oiga señor, pero yo quiero que vea a mi hijo un pediatra. ¿Dónde hay pediatra acá? No. ¿Dónde hay? Al frente en la carpa de solidaridad. Ahí se iba y pagaba. ¿Eso qué te indica? Que esa realidad hay que leerla. Y eso significa que lo que la población necesita es acercar al especialista a su domicilio en consultorios que estén en los establecimientos de salud del primer nivel de atención. En otras palabras, la medicina preventiva tiene que ser hecha por el médico, por eso es medicina preventiva. Eso de ser prevención en salud, que los hacen todos los demás profesiones, sí, pueden ayudar porque son parte del equipo, pero no pueden reemplazar al médico en lo que es la medicina preventiva. Y esto es otro tema de discusión amplia, porque eso involucra ya un nuevo diseño del modelo de atención de salud en nuestro país. Y aquí creo que hay que revalorar una vez más el rol del hospital y una vez más revalorar el rol de los servicios de salud del primer nivel de atención. Creo que todas las hablar de fortalecimiento del primer nivel de atención depende de cómo uno lo entiende. Pues, ¿no? Hay gente que creen que revalorar el primer nivel de atención es hacer más infraestructura o que los centros de salud se conviertan en pequeños hospitalitos. No,
es llevar a los especialistas al primer nivel, tratar de hacer detección precoz de las enfermedades, trabajar en equipos multidisciplinarios y varias especialidades en conjunto para resolver los problemas de la comunidad, de la población. Hoy día, por ejemplo, la medicina preventiva ya no es como antes. Ya no es que yo voy y doy una charla en conjunto para todos los ciudadanos. O no, hoy día hay la genómica. Usted, el genoma humano, usted sabe, puede saber a predisposición a qué enfermedades puede tener una persona. Hoy día ya sabemos que hay predisposición para diabéticos, hay predisposición para una serie de enfermedades. Y cada día eso va a avanzar más. Esos temas de alto desarrollo científico y tecnológico se tienen que dar en el primer nivel, porque si no, es inútil. ¿Qué ganamos eso en el hospital? Qué interesante la propuesta del doctor Cuba, primera vez que la escucho y me parece oportuna, llevar a los especialistas al primer nivel de atención, precisamente para que resuelvan los problemas y no tengan que ir a los hospitales a recargarlos. Y muy bueno el ejemplo de Castañeda Alonso. Yo me acuerdo de esas carpas itinerantes, alguna vez colaboré, sí, es totalmente cierta y oportuna. Doctor Gerber, yo le agradezco su participación, ha sido muy ilustrativo. Lamentablemente el tiempo es corto, ya tenemos casi 40 minutos conversando. Usted ha sido muy claro y bueno, con su experiencia nos ha enseñado muchas cosas. Doctor, si usted tiene alguna red donde se le pueda seguir o usted escribe en un portal, ¿no es cierto? Sí, yo escribo dos artículos a la semana, cada uno de 1000 palabras, son artículos de 1000 palabras, y escribo los martes y los viernes en el portal del Montonero. Los temas son variados. Ejemplo, el día de ayer he escrito en la columna sobre la intoxicación con el alcohol metílico, el metanol, que es un alcohol industrial que si uno toma solo 30 mililitros una copita, se muere porque ya es tóxico. Ah, es un veneno. Entonces, es un veneno. Eso he escrito y cómo ha habido un tremendo desajuste de las acciones del Ministerio de Salud para enfrentar. Luego he escrito también de los discapacitados, el anterior, cómo pugna la gente de 1.600.000 personas que requieren un certificado de discapacidad y solamente se han otorgado 240.000. Imagine usted, ni el 20% de los discapacitados tienen un certificado de discapacidad. ¿Y eso qué hace? Que no puedan recibir los beneficios de la ley. El 3% de la cuota laboral del sector privado, el 5% de la cuota laboral del sector público, no reciben la pensión que se dan por solidaria para los mayores, etcétera, etcétera, porque no pueden mostrar su certificado de discapacidad. Y no pueden mostrarlo porque no hay forma de resolver el tema del certificado de discapacidad por una serie de incoherencias que tiene este certificado, el formato, digamos, ¿no? Y así como esos temas voy tratando durante toda esta semana, que es un proceso, doctor Carlos Sandoval, de investigación constante de lo que ocurre día a día en la salud del país. Como es natural para una persona que escribe tanto, usted también escribe, yo lo sigo en sus columnas, a veces hay mejores columnas que otras, pero creo que hay que ver el conjunto de lo que uno escribe y creo que espero poder contribuir con estos nuevos conceptos en salud pública que yo trato de señalar a la gente para que pueda mejorar el servicio de salud y la seguridad social en el país. Ya saben, amigos, si desean seguir al doctor Herbert Cuba, lo pueden seguir en el portal El Montonero. Amigos de Zona Geriátrica, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por su participación y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias, doctor Cuba. Hasta luego. Un abrazo, doctor Carlos Sandoval.